Mi esposa llevó a su ex a nuestro aniversario y él reveló algo que me hizo levantarme sin decir una sola palabra. Yo pensaba que había visto lo peor que podía pasar en un matrimonio. Peleas absurdas por cosas sin importancia, silencios que pesaban más que los gritos, y ese tipo de incomodidades que se instalan cuando el amor empieza a parecerse más a una rutina que a una decisión diaria. Pero nada, y digo absolutamente nada, me preparó para lo que viví la noche de nuestro 5º aniversario. Nunca imaginé que si mi relación llegaba a tambalear sería de forma tan grotesca, tan explícita, tan humillante. Siempre creí que, si alguna vez llegaba a romperse, sería por desgaste, por palabras dichas a destiempo o por heridas que se acumulan en silencio. Jamás pensé que la fractura llegaría con sonrisas forzadas, copas en alto y un invitado que nunca debió cruzar esa puerta. Había planeado la cena con semanas de anticipación. Aunque notaba que últimamente su interés estaba lejos de mí, me esforcé igual. Escogí uno de sus restaurantes preferidos, ese lugar italiano pequeño al que íbamos cuando todavía nos descubríamos. Reservé con tiempo, pedí la mesa junto a la ventana y, como toque personal, solicité que pusieran una canción específica en la lista de reproducción. Una de The National que había sonado la noche en que le pedí ser mi novia. Incluso hablé con el chef para ver si podía preparar una versión de un postre que ella adoraba, uno que su abuela le cocinaba cuando era niña y que siempre decía que nadie había podido replicar. Todo tenía una intención. Nada estaba improvisado. Llegué puntual, como siempre. Pedí una copa de vino y esperé. Al principio, no me molestó que se retrasara. Pensé que quizá estaba retocándose o que el tráfico la había retenido. Lo extraño fue que no mandó ningún mensaje, ni un ya voy, ni un me retrasé, nada. Pasaron 35 minutos hasta que la vi entrar, y no venía sola. A su lado venía un hombre que reconocí de inmediato sin haberlo visto nunca. Lo supe por las fotos antiguas que alguna vez encontré y por las menciones esporádicas que salían en nuestras conversaciones. Adam. Su ex. El que supuestamente había quedado en el pasado. Ella se acercó como si todo fuera normal. Me sonrió como si yo no estuviera ahí sentado con el corazón latiendo en el cuello, tratando de entender lo que estaba viendo. Me puso la mano en el hombro y me soltó, amor, él es Adam. Pensé que sería divertido ver cómo reaccionabas. Ni siquiera supe qué decir. Me limité a mirarla, después a él, que levantó una ceja y sonrió con esa actitud sobradora de quien está demasiado cómodo en terreno ajeno. El camarero nos acomodó sin inmutarse. La mesa que había pedido con tanto cuidado. La que daba hacia la calle. La que supuestamente sería para nosotros dos. Nos sentamos los tres. Yo aún sin decidir si reírme, levantarme o pedir otra copa de vino. Ella actuaba como si fuera un juego inofensivo. Y él empezó a lanzar bromas sobre los viejos tiempos, sobre lugares y momentos que no sonaban precisamente al pasado. Hablaban con una familiaridad incómoda, con complicidad en las miradas y silencios que yo no compartía. Cada palabra de ellos era como una piedra lanzada contra el cristal de la realidad que yo pensaba que tenía. Empezaron a comentar historias que no parecían tan antiguas. Mencionaban fechas, detalles, lugares, no había forma de que fueran recuerdos lejanos. Eran recientes. Eran actuales. Y entonces, justo después del segundo brindis, ocurrió. Adam se inclinó hacia mí, como si fuera a contarme un secreto. Me dijo en tono casi burlón, la verdad es que todavía nos acostamos. Hace meses. Aunque me imagino que tú ni cuenta te dabas. El mundo se detuvo. No escuché los cubiertos, ni la música de fondo, ni la conversación de otras mesas. Solo lo vi a él, hablando con total impunidad. Y a ella, paralizada, con una expresión entre congelada y avergonzada. Murmuró algo como está exagerando, que era una broma. Pero ya era tarde. Adam sacó su teléfono. Con unos cuantos gestos, encontró lo que buscaba y me mostró las fotos. En nuestra cama. En nuestro apartamento. No eran selfies, eran imágenes explícitas, hechas con la intención de dejar huella, de demostrar poder. No me dijo nada más. No hizo falta. Me levanté, saqué dinero, pagué todo,
incluida la botella de vino que ellos dos habían disfrutado sin mí, y me fui. No miré atrás. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo. El frío me obligó a llamar a un amigo para que me dejara pasar la noche en su sofá. Esa noche no lloré. Me senté en silencio, con la chaqueta cerrada hasta el cuello y los zapatos puestos. No podía dejar de pensar en lo absurdo de todo. Había planeado cada detalle de esa noche con cuidado, para terminar siendo testigo de la demolición pública de mi matrimonio. A veces uno cree que hay límites que las personas no van a cruzar. Pero hay quienes no solo los cruzan, los derrumban y luego bailan sobre los escombros. Tardé 3 días completos en responderle una llamada. No porque esperara una disculpa, porque ni siquiera sabía si algo así era posible en un caso como el nuestro, sino porque necesitaba tiempo para asimilar lo que había ocurrido. No se trataba de un arrebato, de un malentendido o de un error puntual. Fue una traición construida con calma, sostenida con frialdad, ejecutada con una sonrisa. Dormí mal. Comí lo justo. No hablaba con nadie más que con Oscar, el amigo que me había ofrecido su sofá sin hacer preguntas. Durante esas primeras 48 horas, lo único que le dije, en uno de esos momentos donde el silencio empieza a doler, fue, me destruyó sonriendo. Él asintió. No porque lo entendiera, sino porque sabía que no había nada que decir. El martes por la noche decidí pasar por el apartamento. No tenía idea si ella estaría o no, pero necesitaba ropa limpia. Ya olía a resignación, a tela húmeda y a dignidad arrugada. Estaba ahí. Sentada en el sofá, en penumbra, con los ojos hinchados y una manta sobre los hombros como si el frío viniera desde dentro. Me miró como si no supiera si yo iba a gritar o a despedirme en silencio. Apenas crucé la puerta, empezó a hablar. Lo hizo atropelladamente, con esa desesperación que tienen los que saben que han estropeado algo que probablemente ya no tiene arreglo. Dijo que todo se había salido de control. Que Adam, a quien en ese momento yo ya no podía nombrar sin sentir náuseas, no debía estar ahí. Que lo había invitado por curiosidad, para ver cómo reaccionaba yo. Que sentía que nos estábamos alejando y no sabía cómo provocar un sacudón emocional. Me aseguró que no fue una emboscada. Que solo quería que volviera a luchar por ella. Como si el matrimonio se tratara de despertar celos, de provocar a propósito una escena para que el otro reaccione. Luego vino la admisión, sí, había pasado algo con Adam, pero solo 2 veces, durante una de nuestras crisis. Que fue un error. Que no significó nada. Lo dijo con una mezcla de vergüenza y ritual. Repetía la frase fue un error como si al hacerlo suficientes veces fuera a reescribir la realidad. Yo no grité. No rompí nada. No lloré. Tampoco la insulté. Le pedí, con una voz que apenas reconocí como mía, que me diera acceso a todo, sus cuentas, redes, correos, todo. No quería versiones. Quería hechos. Vaciló. Hubo un segundo en el que pareció que prefería morir antes que entregarme su teléfono. Pero accedió. Temblando. Me senté frente a su computadora, con su celular desbloqueado al lado y una libreta en mano. Fueron horas. Horas leyendo correos, mensajes, conversaciones cruzadas, transacciones, reservas, fotos, notas. No era un desliz, ni una aventura impulsiva. Era una relación paralela. Tenían lenguaje propio. Tenían códigos. Tenían complicidad. Había correos con bromas internas, conversaciones donde se referían a mí con desprecio, como el aburrido, el que paga todo. Había reservas en moteles que coincidían con fines de semana en los que yo había trabajado hasta tarde, creyendo que ella estaba en casa viendo series. Vi capturas con emojis provocadores, con referencias a cosas que nunca supe que habían vivido. Vi movimientos en una app de transferencias, con notas como por el fin de inolvidable o fuego fuego. No quise imaginarme nada. Pero tampoco fue necesario. Estaba todo ahí. Creé una carpeta en Drive. Empecé a recopilarlo todo. Capturas, fechas, cuentas, correos. También empecé a imprimir lo más relevante. Porque ya no pensaba solo en lo emocional.
Había activado esa parte de mí que dormía desde hacía años, la lógica fría, la estrategia. No era por venganza. Era por protección. Porque si algo tenía claro, es que no quería salir destruido de esto. En medio de ese proceso, recibí un mensaje en Instagram. De una cuenta pública, normal. Una mujer llamada Camila. Al principio dudé. No me sonaba el nombre. Pero el mensaje era claro: hola. No quiero incomodarte, pero yo era, la novia de Adam. Me enteré de todo hoy. Encontré tu perfil porque él dejó su sesión abierta en mi laptop. Creo que deberíamos hablar. No para herirte más, sino porque a mí también me engañaron. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No sentí rabia. Sentí algo más parecido a alivio. Le respondí: hablemos. Porque si ya estaba metido en el fango, por lo menos quería hablar con alguien que supiera lo que se siente hundirse con los ojos abiertos. Habían pasado un par de semanas desde la noche en que crucé la puerta del apartamento sin saber si iba a recoger ropa o a firmar emocionalmente un punto final. Lo que había comenzado como una implosión personal empezó a tomar la forma de un plan. Ya no era solo el dolor. Ahora era una cuestión de orden, de claridad, de preservar lo que pudiera antes de que el caos lo consumiera todo. Hice una cita con un abogado. No uno de esos que aparecen en comerciales, sino uno que me recomendó un colega, alguien que ya había pasado por un proceso de divorcio y sabía de lo que hablaba. Me dijo que el tipo era directo, que no dulcificaba nada, que no vendía ilusiones. La oficina estaba en una esquina tranquila del centro. Nada ostentoso. Muebles sobrios, alfombra gris y diplomas colgados como advertencia. Me senté frente a él y conté todo. No lo adorné. Él tomó nota en silencio, asentía de vez en cuando, como quien escucha una historia que ya ha oído demasiadas veces. Cuando terminé, me explicó que en este estado no se necesitaba demostrar culpa para divorciarse. Que lo que ella había hecho, por más repugnante que fuera, no iba a influir directamente en la división de bienes. Pero también me dijo que, si podía probar que hubo mal uso del dinero compartido o que financió su doble vida con recursos nuestros, entonces podíamos movernos de otra manera. Le respondí que ya había empezado a recolectar pruebas. Me felicitó por eso. Me dijo que muchos llegan tarde, que lo emocional les nubla el juicio, y que cuando reaccionan ya han perdido demasiado. A partir de ahí, el movimiento fue frío, calculado. Abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre en otro banco. Transferí mi sueldo. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que ella usaba, esa misma que aparecía en cargos de restaurantes caros y moteles en fechas específicas. Llamé a la entidad emisora y pedí los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Los revisé como quien reconstruye una escena del crimen. Los detalles estaban ahí: almuerzos para 2, compras que no correspondían, viajes con destino conocido pero nunca compartido. Incluso cargos en tiendas de lencería que jamás vi en casa. Coloqué cámaras internas en el apartamento. No para espiarla, sino para protegerme. Sabía que si ella intuía que estaba preparando mi salida, podía armar alguna escena que se volviera en mi contra. También cambié las cerraduras, dejándole sus copias en un sobre junto a una nota que decía que podía entrar cuando lo necesitara, pero que yo necesitaba espacio. Su respuesta fue un mensaje seco: espero que no estés haciendo esto para castigarme. Lo que pasó no es como tú piensas. No contesté. Ya no había nada que decir. En ese punto, Camila volvió a escribirme. Esta vez no era para compartir su rabia. Me propuso vernos. Dijo que necesitaba hablar en persona, que sentía que estaba volviéndose loca, que no sabía si había sido dramática o si realmente había estado en una relación falsa todo ese tiempo. Acepté. Quedamos en una cafetería dentro de una librería en la zona norte. Llegó puntual. Vestía simple. No iba maquillada, ni trataba de aparentar nada. La vi y sentí que era el espejo de mi propio derrumbe. Me contó que llevaba con Adam 9 meses. Que habían hablado de mudarse juntos. Que él había empezado a llevar su ropa a su apartamento. Todo eso mientras estaba acostándose con mi esposa.
Había encontrado las conversaciones porque él había dejado la sesión abierta en su laptop. Mensajes llenos de complicidad, de frases privadas, de planes futuros, incluso una imagen de una prueba de embarazo acompañada de un «¿te imaginas que fuera tuyo?». Nos quedamos en silencio largo rato. Dos extraños que compartían una misma traición. Dos historias paralelas que habían sido burladas por la misma mentira. Fue entonces cuando decidimos algo que no habíamos planeado, hacer un pacto. Camila testificaría a mi favor si era necesario. Y yo la ayudaría a recuperar un dinero que había perdido en un depósito de arriendo firmado por los dos y que Adam había utilizado sin intención real de cumplir. Le di el contacto de dos abogados. Prometí enviarle las pruebas que había reunido. No lo hicimos por venganza. Lo hicimos porque, en medio del desastre, necesitábamos recuperar aunque fuera una parte del control. Habíamos sido burlados, sí. Pero al menos no estábamos solos. Había algo reparador en esa idea. Salimos de la cafetería sin prisa. Nos despedimos con un apretón de manos que decía más que cualquier palabra. No teníamos que explicarnos. Ambos sabíamos lo que era amar a alguien que no solo te traiciona, sino que te usa como coartada. Esa noche, mientras conducía de regreso al apartamento, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba peleando solo contra un fantasma. Ya no me sentía el único ridículo que se había creído la historia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que, aunque todavía dolía, ya no me sangraba. Un mes y medio después, ya no se trataba de ver qué pasa. El divorcio no era una posibilidad. Era un proceso en marcha. Citas con abogados, revisión de documentos, cuentas congeladas, correos cruzados. Todo iba tomando forma legal mientras la distancia emocional se volvía absoluta. Ya no vivíamos juntos. Técnicamente, sí, porque aún compartíamos el contrato de la vivienda, pero en la práctica ella dormía en la habitación y yo en el sofá o en casa de algún amigo. La dinámica se volvió tan mecánica que los saludos se redujeron a movimientos de cabeza y las conversaciones a monosílabos necesarios para no perder la compostura. Empecé a revisar todo lo que teníamos en común. Cuentas, propiedades, deudas, objetos. Me propuse asegurar lo más importante, la vivienda. Aunque ambos aparecíamos en el título, era yo quien había pagado casi toda la hipoteca. Durante años me tragué la idea de que éramos un equipo, que no importaba quién aportaba cuánto si al final era para los dos. Pero después de lo que pasó, esa narrativa se me atragantaba. Empecé a rastrear su participación económica real. Y fue ahí cuando descubrí una cuenta de ahorros en otro banco, una que no figuraba en nuestros registros conjuntos y que tenía depósitos regulares desde hacía al menos 2 años. Pensé, ingenuamente, que tal vez era para emergencias. Pero no. Lo que encontré fue otra cosa, retiros estratégicos justo después de que yo pagaba los servicios, el seguro del carro o arreglos de la casa. Mientras yo cubría las facturas, ella guardaba dinero. En silencio. En secreto. Cuando se lo mencioné, su respuesta fue simple: quería tener algo mío por si pasaba algo. Pero ese algo parecía tener nombre propio. Y dirección propia también. Mi abogado propuso que solicitáramos una declaración formal de activos. No para aplastarla legalmente, sino para evitar que saliera de todo esto con la mitad de todo mientras yo me quedaba con las deudas. Acordamos que, si encontraba señales claras de ocultamiento de bienes, él pediría una redistribución de los porcentajes en la liquidación. Mientras tanto, también seguía en contacto con Camila. La ayudé a organizar su propia documentación. Resultó que Adam había usado su firma electrónica, esa que ella le compartió de buena fe, para tramitar un préstamo personal a su nombre por $10,000. Parte de ese dinero fue a parar a hoteles, cenas y hasta un pasaje en avión con mi ex. Cuando ella lo confrontó, él intentó justificarse. Dijo que lo hizo por amor, que era para sorprenderla. Pero el amor no falsifica firmas ni deja deudas escondidas. Ella decidió demandarlo. Con la ayuda del abogado que yo le recomendé, armó un caso sólido. Tenía pruebas, capturas, correos, movimientos bancarios. Y lo más importante, determinación.
Mientras su demanda avanzaba, yo empecé a cerrar otro frente, el personal. Durante mucho tiempo, mi ex había proyectado en su entorno la imagen de una víctima de un marido ausente. Decía que yo estaba demasiado metido en el trabajo, que no la acompañaba, que la dejaba sola. Y por un tiempo, lo creí. Llegué a pensar que tal vez sí había estado distante. Que quizá yo también tenía culpa. Pero al revisar sus correos, me encontré con algo más. Certificados médicos falsos. Peticiones de licencias laborales por ansiedad que nunca existieron. Usaba nuestras discusiones como excusa para no ir a trabajar. Mientras yo pensaba que se quedaba en casa a descansar o a aclarar su mente, ella estaba en bares, restaurantes, moteles. A veces con Adam. A veces sola. Un día, su jefe me escribió. No éramos cercanos, pero coincidimos en algunos eventos laborales. Me preguntó, sin rodeos, si ella estaba bien. Me dijo que últimamente estaba faltando demasiado, que el equipo estaba colapsando y que él quería saber si había algo que yo pudiera compartir. No supe qué responder. Por respeto, me guardé todo. Pero unas semanas después, viendo todo lo que se acumulaba, decidí actuar. No para hundirla, sino para poner límites. Imprimí los documentos más contundentes, las reservas hechas en horario laboral, las licencias falsificadas, las pruebas de que estaba mintiendo también en el trabajo. Metí todo en un sobresellado y lo entregué personalmente en recepción. No pedí explicaciones. No dejé nota. Solo me aseguré de que alguien supiera que las cosas no eran como parecían. Una semana después, me enteré de que fue suspendida sin goce de sueldo. 2 semanas fuera. Tiempo para revisar su situación personal. El mismo periodo en el que yo, finalmente, empacaba mis cosas y me mudaba. Alquilé un apartamento pequeño en St. Paul. Nada lujoso. Pero era mío. Sin historia. Sin recuerdos colgando en los rincones. Me mudé con una maleta y una cafetera. Y cuando crucé la puerta, supe que, aunque el juicio apenas comenzaba, yo ya estaba empezando de nuevo. 4 meses después, las piezas comenzaron a caer por sí solas. Yo no hice nada. No envié más sobres, no llamé a nadie, no publiqué indirectas. Me limité a observar, a cuidar lo mío y a dejar que la cadena de decisiones que ella misma había armado empezara a tirar de sus propios eslabones. Lo primero fue el trabajo. Volvió de la suspensión como si no hubiera pasado nada. Sonriente. Como si la empresa no tuviera memoria. Pero la gente recuerda. Y los equipos de trabajo, más que recordar, comparan. Notan la diferencia entre quien suma y quien arrastra. Bastó una chispa más. Esa chispa fue un video. Grabado sin querer por una compañera en un bar, un martes por la tarde. En él se la veía besando a Adam. El mismo día que había reportado estar trabajando desde casa por una migraña. Ese video llegó a Recursos Humanos. No hizo falta mucho más. Las cámaras del restaurante confirmaban el horario, y su laptop, según los registros, estaba activa al mismo tiempo. Alegaron representación falsa de horas trabajadas. El despido fue inmediato. Ese mismo día me escribió. Primero un mensaje largo, justificando todo. Después otro más corto, diciendo que la vida se le había salido de las manos. Luego vinieron los silencios. Esos que suenan más fuerte que los gritos. Su caída laboral la dejó sin medios para sostener su parte del apartamento. Legalmente, seguíamos siendo copropietarios. Pero financieramente, yo era el único sostén. Así que mi abogado le propuso algo lógico, comprarle su parte por debajo del valor de mercado. No fue presión. Fue realidad. Ella ya no podía sostener su carga. Al principio se negó. Dijo que era injusto. Que tenía derecho a más. Pero no tardó en aceptar. La urgencia pesa más que el orgullo. Cerramos el acuerdo. Pagué. Me aseguré de que todo quedara por escrito. Con la propiedad ya solo a mi nombre, decidí no quedarme en esa casa. No quería vivir rodeado de recuerdos enmohecidos. La puse en venta. En menos de 2 semanas,
Tenía una oferta $18,000 por encima del precio original. Acepté. Con ese dinero pagué deudas, cerré cuentas pendientes y me preparé para la mudanza final. Mientras tanto, Camila también resolvía lo suyo. El juicio contra Adam por fraude prosperó. El juez falló a su favor. Él debía pagarle no solo los $10,000, sino también intereses y costos legales. Intentó apelar. Dijo que estaba desempleado. Pero justo esa semana, su nombre apareció en un foro local donde una mujer lo acusaba de acoso durante una entrevista de ventas. El hilo se volvió viral. Su jefe lo vio. Lo despidieron sin más trámite. Karma, le dicen algunos. Justicia silenciosa, le digo yo. Camila y yo ya no hablábamos tanto. Pero de vez en cuando nos escribíamos. Nos deseábamos suerte. Nos compartíamos avances. No construimos nada más allá de ese respeto compartido que nace entre dos personas que fueron traicionadas por los mismos nombres. El juicio de divorcio llegó 6 meses y medio después de aquella cena que lo rompió todo. Se dio sin drama. Sin discursos. Sin llanto. 2 personas sentadas en una sala del juzgado del condado de Ramsey, sin tocarse, sin mirarse apenas. Ella pronunció su nombre con una voz vacía. Ya no quedaba nada de aquella mujer que un día me hizo reír en una boda criticando los centros de mesa. Tampoco quedaba nada de mí, del tipo que se desvivía por hacerla feliz. Salimos del juzgado sin palabras. No hubo disculpas. No hubo cierre emocional. Solo papeles firmados y un portazo invisible. Antes de irme, miré atrás una última vez. No por nostalgia. Solo para confirmar que no dejaba nada sin resolver. Esa misma tarde pasé por la biblioteca del barrio. No por libros. Llevaba una caja gris, de esas de cartón duro. Dentro estaban todas las pruebas, correos, capturas, movimientos bancarios, documentos legales. Todo lo que me sostuvo durante el proceso. No lo necesitaba más. Ya no. Usé la máquina trituradora del lugar. Alimenté las cuchillas con cada hoja, una por una, viendo cómo desaparecían en tiras finas. No me miraba nadie. Pero para mí fue un acto sagrado. Como una limpieza. Como un entierro. Esa noche volví a casa con una paz que no había sentido en años. No era felicidad. Aún no. Pero sí era algo parecido a libertad. Mi nuevo apartamento es simple. Sin adornos. Sin fotos compartidas. Hay libros. Plantas. Una cafetera que uso todos los días. Los fines de semana salgo sin avisar a nadie, sin deber explicaciones. Manejo por la ciudad sin destino. Solo por moverme. Solo por saber que puedo hacerlo. Recuperé el control de mi tiempo. De mi espacio. De mi voz. Me reconcilié con la idea de estar solo. No como castigo. Sino como punto de partida. Como forma de volver a escucharme. Supe por terceros que ella se mudó fuera del estado. Que intentaba empezar de nuevo. Que buscaba trabajo en otro sector. No me alegré. Pero tampoco sentí pena. A veces hay que tocar fondo. Otras veces, simplemente, se sigue cavando. No es mi asunto. Yo me reconstruí. Desde cero. Sin escándalos. Sin ruido. Y eso fue suficiente. Un par de semanas después, empecé a planear un viaje por carretera. Nada sofisticado. Una ruta vieja, algunas canciones, 2 amigos. Una promesa vieja que por fin podía cumplir. No había más calendarios compartidos. No más relojes ajustados a la vida de alguien más. Solo aire libre. Solo espacio. Solo la certeza de que el castillo de arena había colapsado, y que en su lugar, por fin, estaba construyendo algo real. Algo pequeño. Algo honesto. Algo mío. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.